Si le preguntara a usted, director del Instituto Cervantes, ¿cuál es su palabra favorita del idioma español? ¿La tiene? Sí, puestos a elegir, porque algunas veces me lo han preguntado, y yo he elegido la palabra despertador, porque como poeta sé que el amanecer es una palabra muy peligrosa. En cuanto uno se descuida, acaba en un himno o acaba en una declaración que puede ser compleja. Y la palabra despertador tiene que ver con el amanecer, con madrugar, pero tiene que ver también con la voluntad del ser humano de ser dueño de su propio destino, y es lo que las personas que tenemos que levantarnos todos los días para trabajar, para llevar a nuestros hijos al colegio, pues ponemos para volver a la realidad a la hora prudente, de manera que yo renuncio de la palabra amanecer con todas sus propuestas poéticas para bajar a la vida cotidiana de los seres humanos. ¿Cuántas personas odiarán escuchar el despertador a la mañana y para usted es su palabra favorita? Bueno, pero ellas mismas son las que se lo ponen, y muchas veces cuando uno renuncia para siempre al despertador es que ya no tiene vinculaciones con la vida y entonces se añora lo que se ha perdido. Así es. Ya con muchos años de convivencia con el mundo digital y con toda esta renovación tecnológica, ¿cómo le está yendo a la palabra y a las palabras en la lengua española? ¿Han retrocedido? ¿Han mejorado? ¿Han mutado mucho? Bueno, la lengua siempre está en la piel de la vida, y cuando se transforma la vida, pues se transforma el vocabulario, las palabras se agitan, y eso está muy bien. Por eso yo me atrevo a decir que nos va muy bien, porque la posibilidad del lenguaje de integrar todas las renovaciones evita que se paralice y nos hace estar en contacto con nuestra realidad. Las redes, la digitalización, según cómo se utilicen, pueden ser muy positivas o pueden ser muy negativas. Si se utiliza para compartir, dialogar, analizar la verdad, está muy bien. Si se utiliza para mentir, para calumniar, para crear momentos de indignación, pues está muy mal, ¿no? Pero el lenguaje se adapta a la digitalización, la literatura y la vida cotidiana. Por ejemplo, nunca se había escrito tanto. Antes escribir no era tan frecuente como ahora, que está todo el mundo pegado a las redes sociales mandándose mensajes. Y cuando la digitalización incluye, por ejemplo, traernos los emojis que reemplazan a la palabra, ¿eso es nocivo para el idioma, para la lengua? Yo creo que no, son hábitos. Vamos a ver, yo como profesor de literatura, pues a veces he explicado algunos libros que se publicaron en el siglo XVIII, llamando la atención sobre los peligros que suponía la entrada de la cultura francesa. Y Forner escribió Las exequias de la lengua castellana. Hay tantas palabras extrañas francesas que están llegando al idioma que el español se acaba. Con la tecnología, con los neologismos en inglés, pues va a pasar lo que pasó con el francés. Algunos se quedarán en la lengua y formarán parte de nuestra vida cotidiana, otros serán modas que desaparecerán, y con los emoticones pues ocurrirá lo mismo. Vivimos en una época donde se ha dicho 1000 veces que una imagen vale más que 1000 palabras, pero para decirlo 1000 veces se han utilizado las palabras, porque las imágenes no se explican por sí solas y los emoticones tampoco se van a explicar por sí solos si renunciamos a las palabras. ¿Y con el lenguaje inclusivo qué puede llegar a pasar y cómo lo ves? Yo creo que uno de los grandes retos de la sociedad democrática es conseguir la igualdad entre el hombre y la mujer. A mí eso me parece fundamental. Conforme se va transformando la sociedad, se transforman los hábitos del lenguaje, porque el lenguaje siempre responde a las transformaciones de la sociedad. Las instituciones no tienen que decirle a la gente cómo hay que hablar, lo que tienen es que ayudar a las transformaciones de la sociedad y después tomar nota y certificar las transformaciones de la sociedad. Cada vez que vayamos consiguiendo una sociedad más justa, pues conseguiremos un lenguaje menos machista. Los académicos, cuando hagan el diccionario de la lengua y se reúnan las 23 academias de la lengua española, pues a la hora de definir palabras harán lo que los hablantes llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me da vergüenza decir los derechos del hombre, como en los tiempos de la Revolución Francesa. Digo los derechos de los seres humanos. Me da vergüenza decir el ciudadano. Intento decir la ciudadanía porque es una palabra que incluye a hombres y mujeres, y eso de la manera más normal posible se va a ir integrando al patrimonio común,
al patrimonio de siglos que son los idiomas. Nuestro idioma es el mayor espacio público que tenemos y soy muy partidario de irlo democratizando, pero soy muy temeroso de que las ocurrencias puedan fragmentar ese patrimonio, romperlo, degradarlo, afearlo, porque también una lengua es la belleza. Entonces yo, por ejemplo, soy muy partidario de que el lenguaje sea cada vez más inclusivo, pero temo mucho las ocurrencias. Pongo un ejemplo. Ahora hay gente que en las redes sociales y en los discursos, pues en vez de hablar como hablaba nuestra madre diciendo amigo, amiga, pues inventan amigues como una ocurrencia, porque parece que amiga es femenino, amigo masculino, y hay que inventarse un término intermedio para ser inclusivo. O poner una X al final. Ese tipo de cosas yo creo que no es solo que afea el lenguaje, sino que son ocurrencias muy raras que hacen que muchas veces las bellas ideas vayan a un terreno contraproducente. Yo estoy convencido de que en las luchas por la igualdad, la que tiene más posibilidades de vencer es el feminismo. Otras igualdades de tipo económico nos va a costar más trabajo conseguir, pero como la mitad de la población es mujer, pues es muy normal que la sociedad se niegue a la desigualdad, porque las mujeres van a defender sus derechos. Entonces lo que hay que hacer es acompañar de una manera inteligente esa lucha y no convertirla en una ocurrencia rara que se aparte de los hábitos de un patrimonio común. Imagínate a una abuela, a una madre, a una gente que no esté en el meollo, en la flor de la concienciación feminista, oír a alguien decir les amigues, les personas, eso me suena mucho más a ocurrencia más bien tontorrona que a lenguaje inclusivo. Cuando se aproxima la fecha del Congreso de la Lengua, aquí en Córdoba particularmente se ha hablado mucho de alguna terminología muy regional, muy popular, el lunfardo y cosas por el estilo. ¿Cuál es el recorrido que hace el lunfardo o los regionalismos para llegar a ser considerados parte de la lengua y cómo conviven hoy, por ejemplo, las palabras típicas de Córdoba con la lengua española? ¿Cómo es eso? Pues conviven como una parte de la lengua española y una parte muy rica. Las lenguas se enriquecen en su diversidad y la tarea es conseguir lenguas capaces de comunicarnos que al mismo tiempo respeten las singularidades. Desde hace años el diccionario ya no lo hace la Real Academia Española, lo hace una asociación que reúne a todas las academias de la lengua, que son 23, y nadie se considera dueño del idioma para decir esto entra en el diccionario, esto no entra, esto es correcto, esto es incorrecto. Es un acuerdo. Yo no le he reconocido nunca el derecho a alguien de Castilla, de Salamanca, a decirme que yo hablo mal porque soy andaluz. Yo hablo bien como se habla en Andalucía, claro. Ellos hablan bien como se habla en Salamanca, y del mismo modo nadie puede decir, ni desde Bogotá, ni desde México, ni desde ningún sitio, en Córdoba se habla bien o en Córdoba se habla mal. En Córdoba se habla como se habla en Córdoba, y mantenernos unidos a la lengua materna es fundamental, porque eso es lo que nos hace realmente, como decía Arturo Capdevila, hablar en la lengua de nuestros abuelos, y que nuestra historia, nuestra experiencia, nuestros sentimientos pasen por nuestra lengua. Bueno, aquí en Córdoba el tema es que hay muchas malas palabras, como dijo Roberto Fontana Rosa en un congreso de la lengua, ¿no? Incluso ya se han popularizado tanto que forman parte del habla cotidiana. Y hasta se tratan con cariño, ¿no? Algunas palabras, por ejemplo, hay alguna palabra cordobesa que no voy a decir, bastante fuerte, pero en español era un insulto tremendo, en España la palabra hijo de puta. Claro. Y ahora se ha convertido en una cosa de amigos. Ya es muy normal ver a dos muchachos que te dicen, oye, ¿cómo estás, hijo de puta? Claro. Aquí me parece que se dice también eso de, ¿cómo estás, ¿cómo es? Culeado, ¿no? Culeado. Pues bueno, el idioma es de los hablantes y depende mucho de con qué intención se diga. Si a mí alguien me dice hijo de puta para ofenderme, yo me enfado. Si alguien me dice hijo de puta en plan de complicidad, pues admito la complicidad. La lengua sirve para expresarnos y sirve para crear complicidades, y no solo son significados cerrados, son también sentimientos, y eso es lo que le da fuerza a nuestra palabra.